Bienvenidos a un nuevo programa de Gema y Compañía, el programa que nos acerca a personas interesantes del mundo de la cultura y del arte. Hoy nos acompaña Javier de Isusi, arquitecto de profesión, pero historietista de alma. Tras un viaje a Latinoamérica, decide dedicarse de pleno al cómic. Ha trabajado junto a Luciano Saracino y recibió diversos premios por sus libros, pero fue en 2020 cuando se alzó con el Premio Nacional de Cómic con su obra La Divina Comedia de Oscar Wilde. Bienvenido, Javier. Javier, bienvenido. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos perfectamente. Vale, muy bien. Pues nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras por la invitación. En tu presentación he dicho que un viaje por Latinoamérica dio un giro a tu carrera. ¿Qué vivencias tuviste allí para dar ese giro? Bueno, sobre todo lo que me ocurrió es que yo había estudiado la carrera de arquitectura y acabé la carrera, de hecho, pero en realidad siempre lo que yo quería era contar historias a través del cómic. Pero durante todos los años que duró la carrera, como la profesión de autor de cómics en España es una profesión que prácticamente como que no existe, no fui capaz de decirme a mí mismo que eso es lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces ese viaje sobre todo fue, por supuesto, un viaje externo a unos niveles muy grandes, ¿no? Estuve en realidades muy distintas, conocí a mucha gente, pero sobre todo fue un viaje interno muy profundo en el cual pues yo asumí que lo que tenía que hacer era intentarlo por lo menos, ¿no? Intentar dedicarme a lo que siempre había querido. Y a la vuelta pues lo hice. A la vuelta empecé, como dejé todo y me puse a hacer cómics. Y eso fue sobre todo el gran cambio, ¿no? Que fue un viaje hacia adentro, además de ser un viaje hacia afuera. Qué bueno, esos son los viajes que nos cambian realmente y que nos llevan a cumplir pues nuestros sueños y lo que de verdad queremos. Uh-huh. Sí, ¿no? Esa frase de que no hay viaje si no provoca una transformación, ¿no? Y en este caso lo fue. Pues un acierto ese viaje y un acierto esa transformación, pero no siempre trabajas solo, has hecho colaboraciones con Luciano Saracino, que es escritor argentino. ¿Qué has hecho con él? Cuéntanos esos proyectos que habéis compartido. Pues mira, con Lucho, de hecho, empecé con él. O sea, antes de publicar mis propios trabajos, lo primero que hice fue hacer proyectos con él. Yo le conocí a Lucho en Nicaragua y fue gracias a que le conocí. Era la primera persona que yo conocía que se quería dedicar a hacer cómics. Y entonces algo tan raro, como que no lo compartía con nadie, encontré un alma gemela, vamos a decir, ¿no? Con quien desarrollarlo. Y entonces los primeros proyectos que los desarrollé con él como guionista y yo como dibujante. Lo que pasa es que esos proyectos no los conseguí publicar, preparamos como 3 o 4, y lo primero que publiqué al final fue Los viajes de Juan sin tierra, que era una obra totalmente mía, precisamente basada en ese viaje. Y lo que pasa es que después mientras iba publicando Los viajes de Juan sin tierra, yo seguí colaborando con Lucho, ¿no? Y así salieron pues Historias del olvido y luego salió Metepe también. Y en realidad más proyectos que tenemos ahí, bueno, que no han ido saliendo. Pero siempre trabajar con otra persona es muy estimulante porque en vez de recaer toda la responsabilidad sobre ti mismo, pues compartes. Entonces hay una parte de la creación compartida que es muy emocionante cuando empiezan a surgir las historias, vas viendo que al otro se le ocurren cosas que a ti no se te habrían ocurrido y es como muy mágico, ¿no? Y con Lucho tengo como esa complicidad que bueno, ayer mismo hablaba con él y estábamos intentando reflotar otra historia, ¿no? Es algo que a mí, por supuesto, me gusta mucho trabajar solo, pero también me gusta muchísimo trabajar con otros autores y con Lucho es un placer. Siempre cuando compartimos nuestros proyectos, al final nos enriquecemos los unos de los otros y acabamos haciendo cosas muchísimo más completas que si estuviéramos solos. ¿Esos proyectos que se han quedado en el cajón verán la luz en algún momento? Pues no lo sé. La verdad es que es algo que por una parte yo estoy deseando como que suceda,
pero por alguna misteriosa razón no acaban de salir. Con Lucho siempre los proyectos que he hecho han sido más lúdicos de los que hago yo solo, son como con más referencias a los cómics de aventuras, incluso a los de superhéroes, que es algo muy distinto de lo que yo he publicado, ¿no? Y por alguna misteriosa razón, eso que en teoría es más comercial y que en teoría es más fácil de encajar en el mercado, pues no sé, no salen, no sé muy bien por qué. Tus cómics son, la verdad, que muy literarios. O sea, yo no los encasillaría ni en el superhéroe, ni muchísimo menos. Y tienen una base y un estudio de fondo que no es cojo el lápiz y empiezo. Tienes que preparar mucho esos personajes. Quizás eso es lo que diferencia, ¿no?, el cómic enfocado al niño al cómic enfocado un poco a todos los públicos, porque yo no me atrevo a decir que tus cómics son solamente para adultos o son solamente para jóvenes o incluso niños, porque yo doy fe que, por ejemplo, el libro que tenemos aquí, La Divina Comedia de Oscar Wilde, lo han leído adolescentes, niños, adultos y todos lo han comprendido. ¿Ha sido difícil hacer ese hueco en el mundo del cómic para adultos y no tan niños? Pues, a ver, en realidad el hueco para adultos existe desde hace mucho, ¿no? Sobre todo en los años 80 fue cuando como que se desarrolló más los cómics para adultos que se llamaban entonces y que tenían pues, muchas dosis de sexo, de violencia y bueno, historias un poco más complejas, ¿no? Pero es verdad que eso no es solamente eso lo que distingue a los cómics para adultos. Sobre todo cuando llega la novela gráfica, vamos a decir a finales de los 90, hasta ahora, hasta nuestros días, los cómics para adultos, yo creo que como tú bien has dicho, o sea, como que no es simplemente porque tenga sexo o tenga violencia, sino porque el contenido es un contenido que lo van a disfrutar más los adultos. Y en ese sentido mis cómics también encajan dentro de eso, ¿no? Son cómics para adultos que también pueden leerlo los niños, o sea, porque no son cómics, yo que sé, que tengan escenas eso, ni sangrientas, pero sí que es cierto que van a tener una lectura diferente, ¿no? Los niños y los adultos. Hay muchos ingredientes en mis cómics, como que probablemente solamente una persona pues, adulta que ya tiene un bagaje, vamos a decir, cultural o social, va a entenderlos bien, ¿no? La Divina Comedia de Oscar Wilde, efectivamente yo conozco niños que lo han leído, pero estoy seguro que no han captado lo que va a captar un adulto, ¿no? Y eso me ocurre con casi todos mis cómics, con casi todos, igual alguno menos, ¿no? Como Metepe, pero en general les ocurre a todos, que los pueden leer los niños, pero sobre todo están dirigidos a una mirada de un adulto. Pues como sabes, en los institutos siempre te manda tu profe de lengua y literatura a leer pues los clásicos para pues aumentar tu base cultural. Te puedo contar como anécdota que más de un adolescente ha pedido que por favor todas las grandes obras típicas que nos mandan en los institutos cuando estudiamos, que las transformes en cómics, porque son muy amenas, las leen muy rápido y se enteran igual de bien o mejor. Bueno, yo es que tengo que reconocer que una de las grandes lecturas que tengo de cuando era pequeño eran aquellas colecciones de joyas literarias pasadas a cómics, ¿no? Entonces yo todas estas novelas decimonónicas, pues tan clásicas, las de Julio Verne, las de Jack London, Emilio Salgari, todas estas, yo no he leído ni una sola, pero sin embargo me las conozco todas porque me las leí en las versiones reducidas de joyas literarias, ¿no? En cómic, y eso te permite... aunque no te hayas leído los libros, pues tener vamos a decir, un bagaje cultural en el cual esas historias que forman parte de nuestra cultura, ¿no? Tom Sawyer sí que lo leí, ¿no? Pero un montón de Ivanhoe, yo qué sé, incluso Moby Dick, pues conoces las historias, conoces qué es lo que ocurre, conoces los dramas de los personajes, conoces la profundidad psicológica, no porque te hayas leído el libro, sino porque te has leído la versión en cómic, ¿no? Esto que puede ser a lo mejor me crucifica algún escritor, ¿no? Porque algunas de esas versiones no tenían mucha calidad, pero es verdad, o sea, hay que reconocerlo. El cómic tiene una gran virtud para los jóvenes y para cualquiera de esta sociedad en la que vivimos, en la que todo es tan rápido y es muy visual.
Y yo sí creo que es una manera muy eficaz para acercar a la gente a la lectura, porque los cómics son lectura, o sea, eso tampoco lo podemos olvidar, ¿no? El cómic es una manera de literatura, son libros. Quizás es algo menos brusco, ¿no? Para un adolescente, que, como decíamos, estamos ahora en la era audiovisual, todo nos entra por imágenes y el cómic quizás hace el enlace entre el texto y la imagen. Sí, sin duda. Yo sí lo veo, y no solamente para los jóvenes, también para los adultos, ¿no? Yo conozco mucha gente que lee normalmente pues literatura escrita solamente, ¿no? Pero se reservan los cómics como el postre, ¿no? Como la guinda, como esos momentos, porque se leen muy rápido y son muy disfrutones los cómics al fin y al cabo. Entonces está bien compaginar, pero eso, que es que el cómic realmente hoy en día es algo que tiene muchas virtudes y está muy conectado con nuestra cultura actual. Son muy rápidos, como dices, de leer, pero no de realizar. Cuéntanos un poco el proceso que te lleva a hacer esos cómics. Sí, efectivamente, eso también me lo dicen siempre, ¿no? Joder, te has estado 1 año, 2 años en hacer esto y yo he tardado en leérmelo 3/4 de hora, 1 hora. ¡Qué desperdicio!, me dicen, ¿no? Pero no, para mí en realidad es un honor, o sea, que la lectura que te arrastre y que te haga leerlo, devorarlo, como quien dice. Para mí eso es un honor, es un halago. Efectivamente, hacer un cómic pues lleva mucho tiempo. En mi caso, por ejemplo, La Divina Comedia de Oscar Wilde, que es el libro por el cual gané el Premio Nacional, es un libro que lo empecé en 2014. En 2014 empecé con la idea, empecé a documentarme sobre los últimos años de vida de Oscar Wilde y empecé a tomar los primeros apuntes, ¿no? Luego de ahí pasé al guión, un guión que lo repetí, lo rehice durante 5 años, lo estuve trabajando porque me dediqué a hacer también otras cosas, ¿no? Y entonces lo estuve puliendo durante 5 años, volví a la documentación, volví a mirar los personajes que le habían acompañado, qué habían dicho, qué no habían dicho, a ver si había algún otro personaje. Y luego ya finalmente el proceso de dibujo fueron, pues no sé, unos 9 meses fueron de dibujo, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso realmente muy largo. Pero bueno, es así la labor de creación siempre, ¿no? Las películas también se tardan mucho en hacerlas y luego las ves en 2 horas. Los libros se pueden llevar muchos años también y los lees más rápido, pero es cierto que en el caso del cómic hay una diferencia como muy grande, ¿no? De un proceso de 5 años a lo mejor te lees el cómic eso en 1 hora. Sí, a mí La Divina Comedia de Oscar Wilde me duró 2 horas. Y mira que es un libro gordito. Sí. Sí. Hemos visto... Tiene ahí ese... Dime. Perdón, que sí, que tiene ese aspecto de libro decimonónico, ¿no? Así que era un poco lo que yo quería, que tuviera ese aspecto de que estás leyendo un libro clásico del siglo XIX y por eso tiene esos colores también, ¿no? Y ese aspecto así como de ladrillito literario. A mí me llama mucho la atención la tinta de sepias que utilizas. Con la gama de colores que hay, ¿por qué has decidido que sean en sepia? Pues precisamente por eso, por que el sepia es como el color de las fotografías de esa época, ¿no? De finales del siglo XIX. Si ves cualquier fotografía suelen tener esos tonos un poco sepias. Y yo lo que quería era transportar al lector, en cuanto abriera el libro, pues como transportarlo a esa época. Y me parecía una manera muy eficaz hacerlo todo con esos tonos. Yo creo que el lector, en cuanto lo abre, se siente transportado a finales del siglo XIX. Antes has nombrado a Juan Sin Tierra, que es personaje tuyo, pero a mí me llama mucho la atención por qué Oscar Wilde y no otro escritor o dramaturgo de la época. Pues mira, en realidad no es que yo estuviera pensando voy a hacer un cómic sobre un dramaturgo del siglo XIX, a ver a cuál elijo, sino que es un poco, fue como el propio Oscar Wilde quien me fue llamando, ¿no? Yo cuando leí De Profundis, que es el libro que escribió en la cárcel, Oscar Wilde, y es el libro que se publicó póstumamente, ¿no? Cuando ya había muerto. Y cuando leí ese libro, como digo, fue en el año 2014,
Y ese libro es un libro muy complejo porque es una carta que él escribe en el cual se muestra de una manera como muy desnuda y es muy profundo, ¿no? Porque muestra como muchos aspectos de su personalidad, la parte más hedonista, pero también la más mística. Se le ve muy generoso y se le ve muy egoísta, se le ve como en muchas facetas. Y lo que me surgió al leer ese libro es como, después de escribir esto, ¿qué le ocurrió a Oscar Wilde? Y entonces fue cuando me enteré realmente cómo había acabado, y es que después de escribir ese libro, que es tan profundo y tan elevado a la vez, pues su vida fue como una especie de decadencia hasta que murió 3 años después, ¿no? Y entonces mi pregunta era, ¿cómo una persona que ha escrito esto luego va a acabar, como dicen sus biógrafos, solamente en una decadencia? ¿Será que había algo más? ¿No? Y entonces, de esa pregunta que me hice, ¿será que había algo más?, surge el libro como una necesidad de explorar a un nivel, por una parte, documentario, porque me documenté muchísimo, pero por otra parte, creativa, ¿no? ¿Cómo puede ser ese final de una persona que por fuera se vea una hecatombe, una debacle, una decadencia, ¿no? Porque eso es lo que narran sus biógrafos, pero ¿y si por dentro había algo más luminoso, ¿no? Eso que se ve en De Profundis y eso que también algunos contemporáneos suyos apuntaban. ¿Por qué no le abandonaron todos sus amigos cuando al final se suponía que estaba siempre borracho? Los borrachos son muy pesados, ¿no? Pues a este hombre no le abandonaron algunos amigos muy fieles, se quedaron hasta el final. Algo había ahí, ¿no?, en él. Entonces, bueno, pues este libro es un poco esa necesidad de buscar. ¿Y el libro es 100% verídico o tiene algo de imaginación, de fantasía entremezclado? Y no, claro, podría ser 100% verídico, porque yo me ajusto mucho a los hechos que conocemos de la vida de Oscar Wilde, pero lo que hago es fantasear, inventar, dentro de esos resquicios de lo que conocemos, yo invento algunas cosas, ¿no? Entonces, podría ser 100% verídico, a lo mejor he acertado, pero no, yo ahí hago algo que además que Oscar Wilde lo reivindicaba mucho, ¿no? Él decía que es posible despojar de toda credibilidad una historia por intentar ser demasiado verídico. Para acercarte a la realidad hay que usar la imaginación, hay que fantasear. Entonces, bueno, yo cojo esta máxima de Oscar Wilde y la convierto en herramienta de trabajo, ¿no? Además, yo creo que lo humanizas un poco. Lo haces que sea más cercano al lector que si solamente contaras la historia 100%. Literariamente hay un texto contándote cómo fue su vida, ¿no? Al final te metes en sus conversaciones y acabas formando parte de ellas, ¿no? Claro, eso es lo que a mí me interesa. No soy periodista, ¿no? Entonces, un periodista pues haría una descripción de lo que se sabe, se remitiría a los hechos y a los datos conocidos. Yo hago otra cosa, yo soy un creador de historias y entonces a mí lo que me interesa precisamente es lo que acabas de decir del humanizar al personaje. A mí me interesa que el lector pueda tocar un poco del alma de Oscar Wilde. Y entonces, en ese sentido, todas las frases que dice Oscar Wilde, casi todas las frases que dice son realmente suyas. Yo las saco de libros suyos o de cosas que dicen gente que le conoció, ¿no? que dicen palabras suyas, pero lo meto dentro de lo que yo aventuro, de lo que yo imagino, ¿no? Y yo creo que también ahí, a través de meterme yo como creador, es donde pues voy un poco con mi verdad, vamos a decir, y es cuando uno va con su interior, vamos a decir, en una obra, es cuando realmente se hacen las obras que yo creo que tienen pues sabor auténtico, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que intentaba hacer, mezclar a Oscar Wilde conmigo, hacer ahí una fusión. Y cuando estabas gestando esta obra, ¿se te pasó por la cabeza que fuera Premio Nacional del Cómic 2020? Pues, a ver, eso es una cosa que realmente yo creo que todos los autores fantaseamos, ¿no? O sea, como es algo que realmente estás deseando que te suceda.
Yo lo que sí sabía era que de todas las obras que había hecho, si había alguna que tenía posibilidades de conseguir un premio como este, era esta, ¿no? Por muchas razones, o sea, por el tipo de historia, por la ambición, y por el resultado, por cómo estaba quedando. Yo veía que esta era una obra que estaba quedando muy redonda, ¿no? Entonces, bueno, fantasear con esto, sí había fantaseado, claro que sí. Otra cosa es que cuando tú entras en esa competición de este premio, no compites contra ti mismo, ¿no? O sea, si tuviera que competir todas mis obras, sé que la que ganaría el premio nacional habría sido esta, pero no compites contra ti mismo, compites contra otros, y entonces ahí ya eso no está totalmente fuera de tu control, ¿no? Pues Oscar Wilde es el que nos presentó a nosotros, porque ya sabes que para nosotros es común. O sea, a mí Oscar Wilde me encanta y a ti, evidentemente. Después de Oscar Wilde, ¿vendrá otro dramaturgo? Pues como te decía, que estos de las historias es que te buscan a ti en vez de ir tú en busca de ellos, pues no tengo ni idea. Después de hacer Oscar Wilde, la Divina Comedia de Oscar Wilde, vino Transparentes, que es un cómic hecho por encargo de la Comisión de la Verdad de Colombia, y es un cómic que se centra en las historias de exiliados colombianos. Y ahora mismo estoy como en ese momento de dejar que la próxima historia que venga, pues hacerle hueco, ¿no? No tengo yo especial interés en hacer historias sobre dramaturgos ni sobre nadie en concreto. Es como que el tema de las biografías no es algo que forme parte de lo que me inquieta, pero si vienen, pues vienen, ¿no? Realmente hay muchas historias de autores que dices, joder, esto merece la pena contarse, ¿no? Pero bueno, realmente no lo sé. Entonces, tus próximos proyectos, ¿se podría decir que estás en pleno proceso de inspiración? Efectivamente, ahora mismo estoy en eso, en intentar como hacer silencio, porque eso es muy importante en la creación, ¿no? El silencio de decir, bueno, vamos a ver qué es la historia, cuál es la historia que ahora quiere que yo la cuente. Y en eso estoy ahora mismo, tengo algunas ideas, pero todavía son muy pinceladas. Me pasó con la Divina Comedia de Oscar Wilde que el momento de las pinceladas llegó un momento en el que necesité como ponerme a apuntarlo en algún sitio, y me tomé 2 días ahí que estuve como escribiendo en plan El Resplandor, ahí encerrado en un sitio ahí lejano. Y bueno, ahora mismo estoy como en ese punto, ¿no? Que algo así necesitaría, pero bueno, la vida viene con sus requerimientos y no estoy pudiendo hacerlo, pero bueno, espero que poco a poco vaya llegando. Que al final, cuando haces una buena obra, un gran trabajo, sí que necesita su tiempo, ¿no? Su cocción lenta, que le digo yo. Es que eso es fundamental. Yo creo que eso se nota mucho. Es verdad que hay algunas obras que se hacen así como muy rápidas y como que tienen la gracia de la espontaneidad, pero en general yo creo que el tiempo se nota mucho. Se nota mucho porque te permite decantar y quitar las cosas que realmente eran superfluas o que realmente no pertenecían a esa historia. Eso pasa mucho, ¿no? Como que hay cosas que tú metes en una historia que realmente no son de esa historia, son de otra. Y eso, el tiempo, es lo que te permite limpiarlo y que la historia se quede como en lo que realmente es. Qué bueno. Pues yo no quiero despedir esta entrevista sin hacerte un agradecimiento público de cuando vamos a tus presentaciones y te acercas a nosotros y nos regalas una acuarela en nuestros libros totalmente personalizada, que ahora verán 2 simples ejemplos los telespectadores en pantalla. Yo doy fe que eso lo hizo en un par de minutos, mientras te habla y acaba el texto teniendo algo que ver con esa conversación que hemos mantenido. Así que desde aquí animo a que cada vez que Javier de Isusi haga una presentación, que nadie se la pierda, porque sales no solamente con el acercamiento al cómic, a la obra, sino que sales con ese gran regalo. Muchas gracias, Gemma. Qué bonito esto que has dicho. Pues muchísimas gracias a ti por dedicarnos estos minutos y sobre todo por regalarnos todas estas historias en forma de cómics. Pues muchas gracias a vosotras por darla a conocer y nada, que nos sigamos viendo. Por supuesto que sí. Y ahora
Nos vamos con nuestro Rincón del Arte y nuestro compañero José Andrés Gallardo. Bienvenido, José Andrés Gallardo, a tu Rincón del Arte. Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que nos cuentes a ver qué nos traes hoy, sí que quiero emplazar a todos los telespectadores a que nos comenten en redes sociales qué les parece todo lo que nos va trayendo nuestro compañero José Andrés Gallardo, los temas que os interesan, vuestras opiniones, ¿vale? Porque vosotros sois parte de nuestro programa. Y ahora sí, a ver qué nos traes hoy. Bueno, pues hoy vamos a hablar, tú sabes que aquí cuando yo empiezo a planear estos programas, pues a mí me gusta mucho hablar de los orígenes de determinado movimiento cultural o de los inventos que se provocan. Ya hablamos en un momento dado de la cámara oscura, cómo la cámara oscura propició la fotografía, lo recordarás. Y bueno, pues hoy vamos a hacer algo similar porque vamos a hablar del cinematógrafo, de la invención del cine, pero vamos a hacerlo partiendo de una carrera de caballos. O sea, esto es una cosa muy, muy loca, pero en realidad fue así. Entonces, de una carrera de caballos nos vamos a Hollywood y bueno, pues vamos a ver qué etapas pasó por el cine en su evolución y sobre todo qué personajes fueron los más determinantes para conseguir que eso llegase a ser como es. Pues empieza porque no encuentro relación entre una carrera de caballos y el cine. ¿No lo ves? Venga, lo verás al fin y al cabo. En 10 minutos te lo cuento. Bueno, vamos a ver. El origen del cine se basa en una cosa que se llama la persistencia retiniana. No sé si esto lo has estudiado. La persistencia retiniana, que ahora está en entredicho, pero bueno, viene a decir que si tú ves rápidamente dos imágenes, esas dos imágenes en tu cerebro se pueden fusionar y crear una tercera imagen. No sé si has visto algunos jueguecitos que son como un disco con un pajarito en un lado, una jaula en otro. Si lo giras muy rápido, pues eso te genera la fantasía como que de que el pájaro está enjaulado, otros viene la macetita, viene con las plantas, en fin. Claro, pero eso es porque la imagen tarda en desaparecer de la retina unos segundos. Claro, porque se llama persistencia retiniana. Entonces, bueno, pues esto se conocía, estas cosas, el juguetito este que te he hablado se llama taumatropo, estaba, bueno, pues los niños jugaban con estas cosas cuando eran pequeños. Y bueno, digamos que eso es un poco el origen de todo esto. Imágenes que se ponen en movimiento, el ojo las confunde con movimiento. Y bueno, pues lo que pasó fue esto. Entonces, ahora ya vamos con la carrera de caballos. En la carrera de caballos, ¿te acuerdas que habíamos inventado la fotografía ya funcionaba, y hubo una apuesta sobre cuántos, un millonario quiso saber cuántas patas ponía en el suelo un caballo cuando corría. Y dijo, bueno, pues ya que está la fotografía, pues con una fotografía determinaremos ese momento, porque bueno, había unos cuadros que se veían, mira, ahí los tenemos, bueno, pues esto se llama, ahora ya se llaman caballos volantes, ¿ves? Porque los caballos no posan las cuatro patas a la vez, sino que bueno, pues están en una posición así muy estirada. Estos cuadros, gracias al experimento que ahora lo comentaremos, se ha demostrado que son falsos, porque la verdadera secuencia, que ahora explicaremos cómo se consiguió, está ahí, y sí es verdad que hay un momento en que las cuatro patas están en el aire, que es el segundo fotograma, pero no están estiradas, porque en la tercera fila, como ves, cuando estira las patas, sí hay alguna pata que en algún momento está en el suelo. Bien. ¿Cómo se consiguió esto? Bueno, pues esto se consiguió, como te digo, retratando los caballos mientras galopaban. Lo que pasa es que, bueno, no fue tan fácil ni se consiguió la primera. En la primera prueba que se hizo, que lo hizo Edgar Muybridge, que era fotógrafo inventor, pues no consiguió congelar al caballo en movimiento. ¿Por qué? Porque en aquella época todavía el colodión necesitaba unos segundos para fijar la fotografía, con lo cual un caballo que va a esa velocidad lo que ves es una mancha, ves un borrón. Entonces tuvo que desarrollar un obturador mucho más rápido, que captaba a una 500 miliseava de segundo, o sea, súper rápido, para así poder captar la imagen. Además, bueno, lo que captó fue la silueta del caballo corriendo y demás. Esta silueta se la enseñó a Leland Stafford, que es quien la había contratado, y gracias a eso ganó la apuesta. Es decir, que sí, que había un momento en que, como digo, que las patas estaban en el aire. Y ya le animó a decir, bueno, pues ya que has conseguido captar esta imagen, ¿cómo no me captas el galope completo? Que es el que hemos visto hace unos instantes. Y bueno, pues el invento consistió en colocar unas hileras de cámaras fotográficas a lo largo de por donde corría el caballo, y esas cámaras se iban a ir activando según el caballo pasase. Al principio no salió bien, porque pusieron una serie de cuerdas que según el caballo iba pasando las iba rompiendo y hacía saltar la cámara, las cuerdas no se rompían, el caballo se llevaba las cámaras, en fin, aquello fue un poco... Eso sería un poco como nuestras ráfagas de ahora, ¿no? Con la cámara. Más o menos, sí, pero claro, pero como las cámaras de aquella época no podían disparar en ráfaga, que solo podían disparar una foto de cada vez, pues este hombre lo que hizo fue colocar 12 cámaras en hilera, y es como consiguió la imagen que hemos visto. Entonces, bueno, esa
Este hombre luego se dedicó esto lo llevó a muchos extremos, entonces ya luego no solo fotografió caballos al galope, sino bueno, pues gente moviéndose, gente haciendo acrobacias, en fin, es muy interesante la obra de Moy Bright, y el que quiera verla, pues bueno, puede mirar que hay muchas publicaciones en este estilo, y bueno, pues digamos que esto abrió los ojos a mucha gente y vio pues que el movimiento podía ser una corriente artística, y se llamó el futurismo, pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Lo que tenemos ahora son unas fotos de un caballo corriendo al galope, y bueno, pues esas fotos montadas sobre un aparato que giraba a una determinada velocidad daba la sensación de un caballo que corría. Este aparato se llamó zootropo, y Moy Bright lo que hizo fue ponerle una luz para que se viese más iluminada la imagen donde quería ver, y se llamó zoopraxicopio. En fin, invento tras invento tras invento. Lo determinante de este caso es que el zoopraxicopio se lo enseñó a un inventor ya reconocido, que era Thomas Alva Edison. Alva Edison ya había inventado el fonógrafo, ya había inventado la bombilla incandescente, y sobre ese invento desarrolló uno propio que se llamó el kinetoscopio. El kinetoscopio, lo que consistía, ahí lo tenemos, pues es una serie de negativos, bueno, de película mejor dicho, que va pasando sobre un visor, el visor está colocado arriba, y bueno, pues el que mire por ese visor ve una imagen en movimiento. A ver, Alva Edison era una persona muy interesada en, bueno, pues sacar rendimiento económico de sus inventos, y este lo inventó para que solo pudiese ser visto individualmente. Entonces, la utilidad que esto tenía, según él, pues era venderlo a los feriantes y todas estas cosas, que lo tuvieran ahí en sus casetas de feria, y bueno, pues que los consumidores, por así decirlo, pasaran de uno en uno, vieran la película que había en el kinetoscopio, y bueno, pues al siguiente otro y otro, en fin, hacer caja con el invento en definitiva. Bueno, este invento lo cogieron unos señores que se llaman los hermanos Lumière, franceses, lo desmontaron, lo volvieron a montar y crearon el cinematógrafo. El cinematógrafo ya sí es una máquina que no solo reproduce, ahí lo tenemos, ahí tenemos a los hermanos Lumière, tenemos el cinematógrafo, no solo reproduce imágenes, sino que también las graba. Con la diferencia de que aquí lo que hacemos es proyectarlo sobre una pantalla, el cine de toda la vida, y bueno, pues permite el visionado colectivo de la película, propiamente dicha. Ya no es una cosa individual, sino que bueno, pues se puede hacer una proyección pública y que lo vean varios espectadores. De todas maneras, los Lumière no tenían mucha fe en que este invento fuese a llegar muy lejos, porque bueno, decían, bueno, pues no tiene música, no tiene sonido, es simplemente gente delante de la cámara. ¿Qué utilidad tiene esto? Pues lo mismo, pues para ferias y demás. Y entonces, bueno, ellos lo que prepararon fue una proyección pública en París, en un café muy chiquitito. Dijeron, bueno, si esto no funciona bien, si es un fracaso, por lo menos no hemos perdido mucho. Y allí lo que proyectaron pues fue unas imágenes, primero unos obreros saliendo de la fábrica, luego un tren llegando a una estación, en fin, una serie de cosas. Ese es el cine mudo, ¿no? El origen es del cine mudo, exactamente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un fotograma de los obreros saliendo de la fábrica. Esta es la fábrica de los hermanos Lumière. Los obreros estaban aleccionados en que no tenían que dirigirse a la cámara, no tenían que ir a la cámara, no tenían que mirar a la cámara. En fin, pues lo de ahora, la gente no mira a la cámara directamente en el cine, pasaban al lado. Y bueno, pues al lado pues un poco el cartel de bueno, pues el regador regado. Esto es una cosa muy tonta, de que le pisan la manguera y cuando va a mirar a ver qué pasa se moja la cara, en fin. Esto lo anunció el TikTok, todavía lo siguen haciendo, o sea que mi gente sí ha pervivido. Y lo que sí pasó, y fue muy curioso, es que cuando grabaron lo del tren llegando a la estación y lo proyectaron, la gente entró en el pánico. Tú imagínate, pues una pantalla como la que tenemos nosotros detrás ahora mismo y que vemos venir un tren. O sea, nosotros ya sabemos que el cine es eso, pero imagínate en aquella época, estamos hablando del 1800... finales del siglo XIX, principios del XX, que te llega un tren y vamos, tú te pegas un susto que para qué. De hecho hubo una estampida, ¿no? Sí, la gente se levantó de las sillas y bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, también tú ten en cuenta, esto es como la primera película en 3D que tú viste, yo no sé, pero yo creo que vi una de Piratas del Caribe y te venía la calavera, así una cosa, o sea, que te causaba sensación. Pues tú imagínate gente que no está acostumbrada a este tipo de imágenes en movimiento, el susto que se puede llevar. O sea, que bueno, pues... Yo ahí lo que recuerdo son un poco las expos, ¿no? En las expos siempre tienes algún pabellón de algún país que te recrea ese movimiento, esa imagen, que vas como en helicóptero, de pronto bajas y te agarras a la silla, ¿no? Claro, bueno, pues eso ya es, digamos, el causar sensación, digamos, ya fue el paso más moderno, más actual, pero al principio lo que se trataba era eso, de una cosa que el ojo humano no estaba acostumbrado. Ahora sí, ahora nosotros estamos acostumbrados a ver fotografías, a ver cine, a ver la televisión, pero en aquella época, te digo, ya estaban acostumbrados a las fotografías, imágenes estáticas, pero en movimiento, aquello era una locura. O sea, entonces, bueno, los Lumière, como te digo, no tenían mucha fe en su invento,
pero intentaron explotarlo al máximo posible. Entonces ellos organizaron proyecciones diarias, vendían cada vez más entradas. Yo creo que en un momento dado llegaron a vender incluso 2.500 entradas en una misma noche. Claro, ten en cuenta que no eran películas de 2 horas, eran 15 minutitos y venga al siguiente. Y además hacían una cosa muy curiosa, que es que se iban a grabar al centro de París y, pues claro, grababan a la gente que pasaba por allí. Entonces la gente se acercaba, ¿es que está grabando el cine? Sí, ¿cuándo lo proyectáis? Esta noche. Ah, pues voy a ir a verme. O sea, era un poco pardilla en ese sentido. Y bueno, pues esto un poco que digamos que la gente, pues eso, se quería ver en el cine. Ah, pues mira, me he visto y no sé qué. Lo típico ahora cuando te graban de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, que preguntas qué hora va a salir para verte y esas cosas. Yo no hago eso. ¿Tú no lo haces? Yo sí, me veo todos estos programas. Bueno, pues eso fue un poco el desarrollo que hicieron los Lumière de aquel invento, pero lo hacían en tono documental, no hacían puesta en escena, no hacían teatro, no hacían nada de esto, y quien sí tuvo la imaginación suficiente fue Georges Méliès, ahora hablaremos de él, y Méliès compró un cinematógrafo y empezó a hacer teatro filmado. Al principio no tuvo mucho éxito, pero luego más adelante descubrió una cosa que se llamaba el paso de cámara, que es decir, estar grabando y de repente parar la grabación, cambiar lo que había y volver a seguir grabando. Entonces esto, ahí tenemos a Méliès, ahí tenemos el estudio que empezó a recrear, y en la siguiente imagen podemos ver el paso de manivela, el paso el trucaje como te quiero decir. Bueno, pues ahí tenemos un mago con una señorita, a lo mejor hace como que quiere desaparecer y tal, un mago actual, pues hecho un fondo negro, mientras la chica se esconde en el cajón que hay debajo, en fin, no sé cómo lo harán, esto que nos lo explique Jorge luego la próxima vez que hablemos con él, pero aquí lo que se hacía era separaba la grabación, la chica se retiraba, se seguía grabando y la chica había desaparecido. O sea que él empezó a hacer trucos de magia con el cinematógrafo. Además este tío era muy imaginativo, porque mira, en la siguiente imagen pues tenemos que ahí hay color. En esa época el cine en color no existía, pero él lo que hacía era luego los negativos, pues de película los hacía, los coloreaba, los añadía cosas, en fin. Digamos que Méliès fue el inventor del espectáculo cinematográfico tal y como lo conocemos ahora, con actores, con actrices, con tramoyas, con escenario, con vestuario, con maquillaje, con todas estas cosas. Y bueno, lo que pasa es que Méliès, al igual que los Lumière no supieron ir a más, él tampoco. Entonces, pues acabó un poco arruinado el hombre. Las películas suyas llegaron un poco a aburrir, porque ya era siempre lo mismo, digamos que El viaje a la luna, la película esta súper famosa, fue su obra más célebre, pero a partir de ahí ya fue la decadencia. Las películas se proyectaban con un piano, con un narrador que contaba las historias, pero bueno, el cine de Méliès pues dejó de interesar y al final lo descubrieron en un kiosco de golosinas de la estación de Montparnasse y bueno, pues ya el hombre allí estaba mayor y estaba casi en la ruina. Les dio tiempo a hacerle, ahí lo tenemos, su película más famosa, ahí tenemos donde acabó sus últimos días y bueno, pues parece ser que el Estado francés le hizo un último homenaje antes de meterlo en una residencia, allí pasó sus últimos días. Y bueno, pues esa es la historia de Méliès, quería contarla hoy. Y bueno, el que sí supo hacer estas cosas bien hechas fue Pathé, un productor francés. Pues bueno, de Pathé ya hablaremos en otra ocasión y nos habíamos quedado con una cosa pendiente: ¿cómo pasamos de los caballos de carreras a Hollywood? Bueno, pues nos vamos a Estados Unidos, vemos qué es lo que pasó allí. Allí en la costa este de Estados Unidos que era la zona más habitada de América en esa época, Boston, Washington, Nueva York, Filadelfia, se empezaron a proyectar el cine, pero ahí teníamos a Edison, de Edison ya hemos hablado de él. Edison quería recabar dinero de eso porque estaba basado en su invento, en el kinetoscopio, y entonces pues mandaba a la policía, mandaba a los jueces, alguna vez salieron a tiro limpio, la gente aquello no le acabó de gustar y lo que hicieron fueron los productores independientes buscarse un sitio mucho más tranquilo, mucho más alejado de Edison. Se fueron a la costa oeste de Estados Unidos, a un pequeño pueblo soleado, con muchas horas de sol, con muchos parajes naturales y donde en un momento dado se podían escapar a México por si acaso llegaba Edison con un orden judicial. Ese pequeño pueblo se llamó Hollywood y bueno, pues el resto de la historia la podemos contar en otra ocasión. Podemos hablar de las películas mudas, de las productoras, del cine del monstruos de la Universal, en fin, todo eso lo dejamos para otro rincón del arte, si te parece bien. Qué interesante, me ha encantado el origen del cine. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti. A vosotros. Y a vosotros os esperamos el próximo jueves a las 10 de la noche. Y durante la semana esperamos vuestros comentarios y que interactuéis con todos nosotros. Sed buenos.